Bueno, hay otro tema muy importante y por supuesto que nos toma toda la atención y está en Centroamérica, El Salvador. En este país se ha arrestado a más de 10,000 presuntos pandilleros, 10,000 como respuesta a una ola de violencia a finales desde el pasado mes de marzo. Nuestro compañero Daniel Lara hace un recuento para entender lo importante y lo grave de esta situación. Veamos. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Hay una sombra sobre El Salvador y bajo su oscuro manto prolifera la violencia, la inseguridad y los ecos de alertas de autoritarismo. Desde el pasado 27 de marzo, El Salvador vive en estado de excepción. ¿La razón? Un fin de semana de sangre. Un total de 87 homicidios fueron registrados en la nación centroamericana del 25 al 27 de marzo. 14 el viernes, 62 el sábado y 11 el domingo. Esta ola roja fue adjudicada a un pulso de pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18. De cara a esta situación, el gobierno del presidente Nayib Bukele ordenó la imposición de un estado de emergencia, el cual, entre otras cosas, suspende la garantía de una persona detenida a ser debidamente informada sobre sus derechos y las razones de su arresto. Además, a estas personas se les impide la asistencia de un abogado. Por otro lado, la medida amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes sean considerados sospechosos. Igualmente, Bukele decretó emergencia máxima en todas las cárceles del país en donde haya integrantes de pandillas, algunos de los cuales, como las cabecillas, cumplen condenas de más de 60 años. La orden de alerta dicta que los reos deben permanecer encerrados en sus celdas las 24 horas del día. Asimismo, se implementó una instrucción para racionar la comida, con lo que los presos, según informó la Dirección de Centros Penales de El Salvador, solamente tendrán 2 tiempos de comida al día. De acuerdo con los mandos salvadoreños, más de 10,000 presuntos pandilleros han sido capturados del 27 de marzo al 11 de abril. Estos detenidos se suman a los más de 16,000 que se encuentran encarcelados en todo el territorio. ¿Qué está pasando en El Salvador? Comencemos con las pandillas, las cuales, según estimaciones del gobierno, cuentan con alrededor de 70,000 integrantes. La Mara Salvatrucha, o MS-13, es la pandilla con mayor presencia en El Salvador, ya que sus integrantes están distribuidos en cada uno de los 14 departamentos de la nación. En un contexto de guerras civiles en Centroamérica, que corrió desde principios de la década de 1960 y se extendió hasta los primeros años de la década de 1990, miles de personas de naciones como El Salvador, Guatemala y Nicaragua migraron hacia el norte, principalmente hacia Estados Unidos. Fue precisamente en la ciudad de Los Ángeles, durante la década de 1970, cuando se documentó el origen de la MS-13, y para mediados de los años 90, luego de deportaciones masivas, se reportaron los primeros grafitis de esta pandilla en El Salvador. Barrio 18 también nació en las calles de Los Ángeles y es considerada una escisión de la pandilla 18th Street Gang, de la cual se tienen registros desde mediados del siglo pasado. Esta pandilla, a la que se ha vinculado con cárteles de droga mexicanos, está dividida debido a conflictos internos en 2 facciones, 18 sureños y 18 revolucionarios. Sí, protesto. Si así lo hiciereis, que la patria os premie. Desde que Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador, el 1 de julio de 2019, los índices de asesinatos en el país han ido a la baja. Según datos de la Policía Nacional Civil, El Salvador cerró 2019 con 2,398 homicidios y un promedio de 6,6 homicidios diarios. 2020 cerró con 1,341 homicidios
y un promedio de 3.7 homicidios diarios. 2021 cerró con 1.140 homicidios y un promedio de 3.1 de estos delitos diarios. Estos registros, según averiguaciones periodísticas, se deben a un supuesto pacto entre el gobierno y los líderes de las pandillas. De acuerdo con investigaciones de medios locales como El Faro y reportes de Estados Unidos, el presidente salvadoreño habría comprado el apoyo de grupos criminales para reducir la violencia en el país a cambio de ciertos beneficios para los encarcelados. Estos reportes, que comenzaron a ser abordados también por la Fiscalía General salvadoreña y que se conformaron a partir de la recopilación de fotografías, testimonios, documentos y audios, apuntaron a una serie de peticiones por parte de las pandillas. Entre estas peticiones se mencionó el cese de operativos masivos del ejército y la policía contra las pandillas, el fin de la persecución indiscriminada contra pandilleros solo por estar tatuados, un financiamiento para microempresas y empleo para integrantes de pandillas, visitas de familiares y modificaciones a los lineamientos de máxima seguridad, y que cada celda albergue exclusivamente a miembros de una misma pandilla. Además, se habría consensuado facilitar visitas de trabajadoras sexuales para cabecillas presos, así como el uso de celulares. Ahora, un hipotético rompimiento entre Bukele y las pandillas ha sido considerado el principal causante del recrudecimiento de la violencia. Dios, unión, libertad, la sombra y el Salvador. Daniel Lara, desde la redacción de N+ Media, muy buenas noches. En lo que el presidente Nayib Bukele llama una guerra contra las pandillas, anunció que en 17 días se ha logrado la detención de más de 10,000 miembros de estas pandillas, una medida que ha causado polémica desde muchos puntos de vista. Así es, Guillermo, Alejandra, dentro de las medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele a raíz del repunte de violencia, hay 3 que destacan a causa de la controversia que han generado. La primera de ellas es la reforma al Código Penal que avaló el legislativo salvadoreño para sancionar a cualquier medio de información que reproduzca o transmita mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por pandillas. En caso de desobedecer lo establecido en esta ley, las autoridades podrán dictar de entre 10 y 15 años de cárcel. Esta reforma ha sido bautizada por medios locales como Ley Mordaza y recibió el visto bueno de 63 de los 84 miembros de la Asamblea Legislativa. Esto sin estudios ni discusiones previas. Según el gobierno de Bukele, la circulación en medios de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a las pandillas puede generar zozobra y pánico entre la población. Eso es lo que argumentan. La segunda de estas medidas es la prohibición de grafitis de pandillas. Esta reforma, en esencia, sanciona la reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos a las pandillas. Y quienes incurran o sean facilitadores de este tipo de actividades, independientemente si pertenecen o no a una pandilla, podrán igualmente enfrentar penas de entre 10 y 15 años de prisión. Ahora bien, los legisladores salvadoreños indicaron que aquellos grafitis que tengan la finalidad de aludir al control territorial de pandillas o de transmitir amenazas en contra de la población serán especialmente castigados. Y la tercera de estas medidas consiste en la reutilización de bienes y armas. Esta modificación a la ley autoriza básicamente al Estado usar el armamento, dinero y bienes que sean incautados a las pandillas. Conjuntamente, conforme a lo estipulado en la legislación, las fuerzas de seguridad pública podrán hacer uso de lo que se incaute no solo a las pandillas, sino a grupos catalogados como terroristas y del narcotráfico. Todo aquello que se incaute será trasladado al Consejo de Seguridad y Administración de Bienes, instancia que posteriormente deberá emitir acuerdos de utilización y solicitud al Ministerio de Seguridad de Justicia y al Ministerio de Defensa de El Salvador. Cabe mencionar, por cierto,
que en 2019 se incautaron 3.5 millones de dólares a las pandillas, mientras que en 2020 fueron decomisados alrededor de 10 millones de dólares producto de extorsiones, principalmente a transportistas. Y pues ahí tenemos, Alejandra, Guillermo, un breve recuento sobre lo que está ocurriendo en El Salvador en cuanto al repunte de violencia y parte de la respuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele. Nayib Bukele, el presidente millennial, como le dicen, y por supuesto un presidente muy, pero muy controversial. Gracias, Daniel Lara. Muy buena noche. Un placer.